rato que me comuniqué con ustedes por Face, lo hice a través de mi celular y aquí en mi PC, cuando se me ocurre abrir las dos ventanas, tanto la de Face como la de Zoom, genera un conflicto que hace que tarde muchísimo en poderse asentar. Esto es lo que yo creo, porque es la segunda vez que me sucede, ya una vez en aras de apurarme, que me sucedió lo de siempre. No tenía yo muy tiempo para poder entrar y miren lo que sucedió. Están ustedes observándome 27 minutos después, ¿no? Y vamos a dejar todavía entrar algunos porque están por terminar de entrar. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes con respecto a lo que dejamos ayer, pendientón? Bueno, no hubo pendientes en realidad, sino lo que habíamos visto hasta ayer. O si ya traen algo de lo nuevo, de lo que vamos a ver hoy, de la hepatitis C, pues con gusto. Hay siempre curiosidades de cada una de las hepatitis y características que nos permiten pues ir a buscarlas, ¿no? Hace poco tuve una paciente que se presenta conmigo, llega conmigo por diarrea. Es una mujer de 70 años de edad, pero si ustedes la ven, pareciera que tiene 80. Una mujer chaparrita, como de 1,48 de estatura, delgada ella, actualmente pesa 44 kilos, ha perdido como 6. Pues le empecé por solicitarle exámenes básicos y ultrasonido de abdomen en general. Ella dice que trae diarrea desde que se acuerda, desde su infancia, cursa con diarreas frecuentes. Siempre ha sido delgada, pero no tanto como ahora. Y se le han acentuado las diarreas. Entonces, dentro del estudio, lo que observé en las pruebas de funcionamiento hepático fue una discreta elevación de las transaminasas. Y alguna otra cosa que me llamó la atención fue que traía inversión de la relación AG, tenía hipoalbuminemia, no tenía datos de falla cardíaca, es diabética, no muy bien controlada, de algunos años para acá. Entonces, pues con eso estábamos para eso yo la vi y como inicio de paciente con diarrea y que empieza a perder peso, pues le doy lo general, lo habitual, o sea, le doy antiparasitario, probiótico, un modulador del movimiento del intestino. En este caso le di un poquito de dicicloverina, que es un medicamento anticolinérgico discreto que disminuye el movimiento del intestino, un poco de pancreatina con simeticona. La paciente se sintió mejor, incluso me decía que traía mucho tiempo, que no había dejado de tener diarrea por tantos periodos, que en todo el mes que yo la dejé de ver solamente 3 días tuvo diarrea y que eso no lo había visto en muchos años. Entonces, bueno, le caminamos un poco en lo que fue el problema que la trajo, pero a mí me llamó la atención los cambios que existían ahí justamente en las pruebas de funcionamiento del hígado. Entonces, pues, ¿qué está pasando con ella? Incluso algo que me llamaba la atención, yo no le vi ascitis, pero esta segunda vez que vino conmigo, para eso tiene hipoalbuminemia. Esta segunda vez que vino conmigo, la vi con edema de miembros pélvicos sin que tuviera falla cardíaca. Otra de las cosas que había era anemia de 10,5. Yo le mandé un coprológico completo pensando en diarrea prolongada para ver si se le hizo su coprocultivo. El coprocultivo no mostró nada. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos viendo lo de diarreas, lo de SAID, que incluso el coprocultivo aporta poco? Pues aquí no fue la excepción, pero no había sangre oculta en heces que justificaran de alguna manera la diarrea, ¿no? Entonces, eso es lo que pues siempre nos pone en qué pensar, ¿no? En este caso con ella, estoy ahorita abriendo lo de su presentación de hepatitis C. Les decía yo, entonces, cuando ustedes tienen estos pacientes así, yo les preguntaría, ok, ya le mandamos, para eso me mandaron, les decía yo, vía WhatsApp los resultados del laboratorio, por ahí de los 10 días después de que yo la vi, y tenía cita al mes para ver cómo se comportaba.
Esto que les decía yo de cómo había estado durante el mes después del tratamiento que le di, de la mejoría, excepción hecha que se le agregó el edema en miembros pélvicos, y algo que ha notado la hija, que es la que la acompaña, es que come muy poco. O sea, ha disminuido mucho su ingesta. Le decía yo, ¿qué vomitas y no come? Dice, no, simplemente no me da hambre y a veces tengo un poco de náusea. Eso es lo que sí sobresale. Entonces, eh, ¿qué harían ustedes con este paciente en relación a determinar el problema de su hígado? Para eso el ultrasonido no mostró nada anómalo, ella no tiene vesícula, está apendicectomizada. Eh, pues no me dijeron que en el hígado hubiera algún problema de nodularidad o de que estuviera con mucha, mm, digamos, muy hiperrefléctico, que es lo que se ve en pacientes cirróticos que tienen fibrosis, y entonces la ecogenicidad se ve como en blanco, está hiperecogénico. Pues no teníamos eso. Entonces, ¿qué se les ocurriría hacer con esta mujer? Pues ya les hablaron y pues por ahí mismo, por el WhatsApp, ustedes le pueden contestar para cuando llegue con nosotros, saber de qué se trata, por decirlo así. ¿Podríamos checar enzimas pancreáticas? Eh, Ella no traía dolor y realmente los problemas crónicos del páncreas no se llevan tanto con elevación de enzimas. Hay unas pancreatitis crónicas que sí, pero lo que predomina es el dolor. Ahora que veamos patología pancreática, ustedes se van a dar cuenta. Pero sí, en última instancia las podrían checar. La pregunta hacia ti sería con qué afán, ¿no? Eh, a ver, ¿con qué afán las pedirías? Yo no las pedí, pero no pienso que no quepan, pero ¿con qué afán las pedirías? Bueno, he leído casos en donde la insuficiencia pancreática, la insuficiencia de enzimas pancreáticas exócrinas, causan episodios prolongados de diarrea. Claro, Entonces, nada pues más que no aquí sé lo si... que yo tenía, cierto, la empecé a estudiar por diarrea, le doy el anticolinérgico, le doy las enzimas pancreáticas en todo caso, que podrían hablar de falla pancreática, no lo niego, y efectivamente las pancreatitis crónicas pueden producir. Ella no tiene antecedentes de alcoholismo, sí tiene el de litiasis, pero el de litiasis no se asocia tanto a pancreatitis crónica, es más el alcoholismo que otra cosa y algunas autoinmunes. Y los pacientes bajan mucho de peso, tienen diarrea, estaría yo de acuerdo contigo, pero tienen más bien atorrea y hasta lientería, ¿no? Entonces, a donde no digieren para nada, no es el caso de ella. Normalmente el dolor es el que predomina y ciertamente produce insuficiencia exócrina y endocrina. O sea, pueden estar los pacientes diabéticos y con esteatorrea, y, o sea, con síndrome de mala absorción intestinal. Entonces, en ese sentido, sí hay discreta elevación de enzimas pancreáticas en estos pacientes que pudiera apoyar tu diagnóstico. Está bien el panorama en el que la estás captando porque aquí vino por diarrea, pero realmente la pregunta que yo les hacía era en relación al hallazgo de la hepatopatía. Ya tengo el hallazgo, quiero también decirles que tuvo tres abortos y en uno de los abortos hace como 50 años la transfundieron. No recuerda la cantidad, pero sí sabe que le pusieron sangre. Entonces ese antecedente pesa, ¿no? Y ahora sí, regresando a la hepatopatía, eh, yo no me aparto de que si le pido enzimas pancreáticas pudiera apoyar o no. Ahora, yo te preguntaría a ti mismo de las enzimas pancreáticas, tomando en cuenta que ella no recordaba por años, que había dejado de tener diarrea y que yo le mandé Segnidazol, Albendazol, Saccharomyces boulardii como probiótico, le mandé dicicloverina y le mandé pancreatina. La verdad es que los primeros 5 días le mandé 2 tabletas después de cada alimento de Pancreoflat y posteriormente una tableta después de cada alimento por 10 días más. Con eso bastó para que la paciente dejara de tener diarreas y solamente lo tuvo 3 días en un mes, que me dice ella que no le había pasado porque antes tenía normalmente de 5 a 6 a la semana y que más bien 2 o 3 eran normales al mes. Entonces, con esto que te estoy diciendo, ¿por dónde iría tu diagnóstico en todo caso?
sigue adelgazando, pero aquí más bien es falta de ingesta y ya no es diarrea, porque por eso, para eso yo la pesé en 46 kilos la vez que me vino a ver y ahora la encontré con 44, o sea, en un mes bajó 2 kilos. Lo interesante del caso es que me reporta que no ha evacuado anormal, no tiene diarrea. ¿Podría hacerse una biopsia hepática? ¿Insuficiencia hepática? No, una biopsia. Ah, una biopsia como para saber si tiene cirrosis o no, ¿no? Eso es lo que a ti se te ocurriría. ¿No les gustaría curiosear cuál es la etiología del problema hepático? ¿O no les interesa? No, sí. Porque nadie me lo ha dicho donde los tengo a ustedes ubicados, empezamos por hepatitis A, por B, ya pasamos por la B, ya pasamos por la E, por la delta, y nadie me ha dicho, y además les acabo de decir que tiene el antecedente de transfusión, ¿no? Entonces, yo esperaba, a mí se me ocurrió eso, se los digo con sinceridad, dentro del mismo Watts, cuando yo vi la alteración de las pruebas de funcionamiento de hígado, sobre todo un poco de elevada las transaminasas, les dije, ¿sabes qué? Antes de que me la traigas, por favor, que se tome un laboratorio y le pides antígeno de superficie para virus de hepatitis B y anticuerpo para virus de hepatitis C, ¿no? Entonces, me los trajeron y ¿cómo creen que estuvieron? ¿Positivos? Ahora, ¿cuáles, no? Porque ¿cuál estaría positivo para ti, Harumi? O quien quiera hablar, ¿no? Pues, ¿quieres hablar, Merced? Pues bueno, yo pensaría más en como más una etiología de hepatitis C. O sea, la verdad es que podía ser B o C por transfusión, cualquiera de las dos, porque me dicen positivos. Es muy raro que veamos pacientes con B y C, se los debo decir, juntas. Con B y delta, pues es obligada, si tenemos delta es obligada la B. Pero a lo que iba yo es que curiosamente salió negativa. Y ahora les preguntaría yo, ¿a qué creen que se deban esos otros 2 kilos de pérdida de peso ya sin diarrea? Cáncer. Cáncer. Una de las cosas que nos pone a pensar. Ahora, les voy a decir una cosa. El cáncer per se no hace que los pacientes bajen de peso. No porque tengan cáncer, ya están bajando de peso. De una vez me adelanto a decirse. Antes se pensaba que, dado que las células tumorales tienen un metabolismo muy acelerado, se pensaba que el cáncer producía un desgaste equivalente a los pacientes que están hipertiroideos y que por eso adelgazaban. No, la mayoría de los pacientes que tienen cáncer y bajan de peso es porque dejan de comer. Entonces está más relacionado con el efecto anorexigénico del factor de necrosis tumoral que producen los tumores en este caso, que haga que bajen de peso. Entonces, ciertamente es un dato, yo estaría de acuerdo con ustedes. Y el otro también, algunos pacientes con hepatopatía crónica luego se manifiestan hiporéxicos. Para eso, algo que también me llamó la atención es que traía el colesterol muy bajo, pero curiosamente el tiempo de protrombina normal, las plaquetas normales, no tenía, si fuera por falta de capacidad de síntesis, el tiempo de protrombina estaría prolongado, cosa que no. Sin embargo, la albúmina sí está baja y tiene inversión de la relación AG y tiene transaminasas elevadas y tiene la gamma GT un poco elevada, curiosamente. Entonces, sin embargo, también no hay imagen que me sugiera que tenga una tumoración en el hígado. Entonces ahora, pues a la paciente la mandé un poquito más de tiempo a ver si gana peso. No recuerdo, solamente hice alguna modificación en su manejo eh, o sea, le continué con la pancreatina y le continué con el Ventil y le mandé otro probiótico, le hice hincapié en su dieta y le estoy sugiriendo endoscopías alta y baja. Algo que me puso en entredicho es que está sangre oculta en heces negativa. O sea, es un caso ahorita que traigo problema, eh, lo quise contemporizar un poco más y pues está en estudio, ¿no? Pero, ¿por qué se los traigo a ustedes? Porque es importante, pues, curiosear cómo anda la etiología, ¿no? De esto.
Entonces, cualquiera de las dos hepatitis puede ser. En relación a cáncer de páncreas, ese sí es muy anorexigénico. Y otra vez, como está tan flaquita, se le pudo hacer muy bien el ultrasonido y al páncreas no se le observa ningún chipote. Y curiosamente el cáncer de páncreas, no crean que es muy productor de enzimas, por cierto. El cáncer de páncreas es más productor de CA19-9. Y cuando crece cerca de la vía biliar, el marcador, por decir así, importante es que se ponen ictéricos pronto, entonces se elevan la gamma GT y la fosfatasa, no por tumor en este caso, sino por colestasis, ¿no? Relativa. ¿Algún comentario o pregunta? Les traigo el casito porque se presta a insertarlo en el estudio de nuestras hepatitis virales crónicas, ¿no? Ahora, nadie me ha preguntado, bueno, ¿y cuál es la etiología? ¿Qué otras etiologías nos quedarían? Ustedes pues todavía no están con toda la información, pero había que investigar la autoinmune. No parece ser tóxica porque ella no está tomando medicamentos, de las que ya hemos venido repasando en cuanto a hepatitis agudas, por ejemplo, que la crónica no está exenta. También hay toxicidad crónica, pues por ahí podrían dar. Bueno, vamos a terminar en estos 15 minutillos que nos quedan, independientemente de... Ahorita ya es una buena hora para con ustedes pasar lista. Doctor, Sí, Harumi. entonces, si hacemos una biopsia, también podríamos descartar un proceso inmune. Ah, qué bueno, perdóname que no te lo contesté. Esto de la biopsia hepática, ciertamente hay características típicas para hepatitis virales no hay pierde porque son sus marcadores. Pero, por ejemplo, para hepatitis autoinmune, para colestasis crónica idiopática, para básicamente esas dos, sí dan un panorama muy característico digamos, de patología. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, existen, por ejemplo, que le llaman ahí lesiones en puente en alguno de los casos. Ahora que veamos hepatitis autoinmune, que pues nos tocaba hoy en parte, pero no se nos atoró aquí el internet y quería yo ver la mitad de la clase de hepatitis C y la mitad de la clase ya de autoinmune. Efectivamente, hay características bien claras de esto. Entonces, no urge la biopsia hepática con ella porque no te va a hacer cambiar de criterio de inmediato, pero sí tiene indicación de biopsia hepática. Estaría yo de acuerdo contigo. Bien, Jacqueline Zamora. Jacqueline. Presente, doctor. Aquí estoy. Araceli Soriano. Presente, doctor. Alexis Sánchez. Presente, doctor. Berta Sánchez. Presente, José doctor. Luis Romero. José Luis Romero. Michelle Rodríguez. Presente. Marifer Ramírez. Presente, doctor. Yesenia Parcero. Presente, doctor. Itzel Pani. Presente, doctor. Alma Navarrete. Presente, doctor. Gracias. Montserrat Mauricio. Presente, doctor. Edgar Martínez. Presente, doctor. Edgar. Araceli López. Presente. Santiago Herrera. Presente, doc. Lilia Hernández. Presente, doctor. Jorge Guzmán. Presente, doctor. Lisette Guevara. Lisette. Erasmo Guerrero. Presente, doctor. Mariana González. Presente, doctor. Aran Gómez. Presente, doctor. Adrián Gasga. Marifer Galicia. Presente. Araceli Escobar. Presente. Pedro Domínguez. Presente. Marifer Díaz. Presente. Alfredo Díaz. Presente. Anaí de Marcos. Presente, doctor. Fer Cuevas. Presente, doctor. Michel Cuautle. Presente, doctor. Merced Cuapanteca. Presente, doctor. Aidet Cruz. Presente. David Cholula. Presente, doctor. Juan Camaño. Presente, doctor.
Sandy Becerra. Presente, doctor. Muy bien. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta ahorita específica sobre hepatitis C? Por ejemplo, en hepatitis C ya habíamos repasado algunas características, por ejemplo, del virus, el hecho de que es un virus RNA, que normalmente es, aquí también es por contagio eh, directo, en todo caso. Por cierto, ¿tienen pantalla ahorita ustedes? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Hepatitis doctor. C, ok, entonces tienen en pantalla lo que estábamos poniendo. Ahí nada más era para mostrarles, me parece aquí, aunque ya es viejita la diapo, observen ustedes en la clínica, si se sentaran, el número de casos que hay en este caso, 1000 habitantes de virus de hepatitis A, que se me hacen un montón, ¿no? Porque el número de casos por 10 a la 3 pues, sería 1000, ¿no? Entonces son poquitos. Pero aquí la cuestión está en que observen ustedes de las hepatitis, por ejemplo, el caso de que yo estoy viendo la metería yo en otras, ¿no? Miren ustedes la cantidad de pacientes que nos van a consultar por virus de hepatitis A contra los que nos van a consultar por otros virus, ¿no? Incluso es un poco más frecuente el C en México que el B. Entonces, ahí tienen ustedes. Estaba yo, por ejemplo, a partir del año del 66, los infectados en receptores de sangre y hemoderivados era mucho mayor antes, ¿no? Entonces decía aquí que la seropositividad para virus C en el sureste es de 1.1 y es similar a la prevalencia de otros países como Colombia y Venezuela, ¿no? Entonces, o en países desarrollados de Francia. Entonces ya como que eso es lo que nosotros tenemos. Es una prevalencia ahí cuando menos. Una de las cosas que sucede en esto de la seroconversión es que los pacientes ya dejen de ser positivos, es muy baja que esté documentada. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que los pacientes se hacen positivos en el 70% de los casos? Entonces, la forma de transmisión parenteral o por inoculación por drogas, hablan de rituales de sacrificios de animales que algunas personas los llegan a hacer, los piercings, aquí cuando dicen piercings también estarían los tatuajes incluidos, agujas de acupuntura, digamos, son riesgos que se corren para tenerla. Ahora, como se ha popularizado mucho, cada vez se tienen mayores cuidados de tipo higiénico y de asepsia y antisepsia, entre comillas, y entonces eso podría hacer pensar en esto, ¿no? Entonces, los factores de riesgo, el hecho nada más de estar en una cárcel aumenta, fíjense ustedes aquí, por más de 3 días, la hemodiálisis, la transfusión sanguínea, trasplante de órganos. Esto de la sexual es una posibilidad que se ha documentado para B y para C. Sin embargo, lo que nos llama la atención es que hay muchas parejas, entre comillas, monógamas, estables, que la pareja no tiene. Entonces, eso está interesante, ¿no? Se habla de que hay brotes, sobre todo cuando se tiene personas que son homosexuales, entonces de repente se encuentran brotes, ¿no? Sobre todo cuando es de varón a varón. El uso de drogas, sobre todo de cualquiera, curiosamente, el uso de cualquier droga genera una frecuencia mayor en pacientes con virus de hepatitis C, pero mucho mayor cuando tienen utilización de agujas y que las llegan a compartir, porque no falta el que las llega a compartir, ¿no? Se pone la mitad de la dosis uno y le regala la otra mitad de la dosis al de junto y utilizan la misma aguja muchas veces, ¿no? Hablan de juguetes sexuales, ¿no? Y sobre todo cuando se provocan soluciones de continuidad. Miren ustedes acá, los pacientes con multitransfusión, hay una frecuencia mucho más elevada, entonces hay que estar muy alertas con ellos. A los pacientes a los que se les hace cirugía y no transfusión, tampoco es que esté tan elevada. Acuérdense ustedes que partíamos del 1.1 y varones homosexuales es un poco mayor, que es como se ha venido midiendo. Entonces, en cuanto a genotipos, ahora sí, el genotipo 1 es el más frecuente para nosotros en México, cuando menos.
del virus hepatitis C. Eso es importante porque el comportamiento de los genotipos para el tratamiento es diferente, ¿no? Entonces, bueno, esto no es más que un apoyo a lo que habíamos estado mencionando. Son comentarios que se hacen en una revisión que hice. Esto aquí no, creo que no tiene importancia. Déjenme ver. Algo que llama la atención es que muchas veces se encuentra la ALT normal. Sin embargo, la AST se suele elevar un poquito más, entonces hay que estar a las vivas. Se sabe que, acuérdense ustedes que la ALT es la enzima más relacionada con la cuestión del hígado, ¿no? Entonces, les decía yo que genotipo 1, pues una de las cosas que tiene es que se presta para el tratamiento, pero también tienen resistencias, que es otra de las cosas que ahora ya tenemos. Les muestro acá, en cuanto a hepatitis C, nuestra guía de práctica clínica, la que yo había pues, fotografiado aquí, que pues, tenía ya muchos años, que es del 2009. No sé si ustedes la revisaron, yo no me he ido a revisarla, honestamente, la guía de práctica clínica. He estado sacando mi información de otros sitios, ¿no? Entonces, por aquí, de la Sociedad Española de Enfermedades, estaba yo viendo su guía de práctica clínica del 2015, pues de ahí nos agarramos nosotros. Y para nosotros poder dar tratamiento, sí es idóneo tener a los pacientes con biopsia hepática. Esto del cateterismo de venas suprahepáticas es cuando tienen hipertensión portal, pues, si no, no. A todos los pacientes que hacen hepatitis crónica por virus C, hay que descartarles que no tengan cirrosis. Entonces se puede hacer lo que se conoce como elastografía, que aquí está anotada. Ayer se mencionó el punto. Es para ver si ya están cirróticos o no. Y pues la endoscopía en todo paciente que tiene hepatitis crónica y pensamos que puede hacer cirrosis es conveniente hacerla para descartar varices, ¿no? Acá traía yo una diapositiva que habla de las terapias recientes y cómo ha venido cambiando. Observen ustedes que el Glecaprevir y el Pirvemastivir hasta de agosto del 17 son los que más se están utilizando a la fecha, con los que se empezó prácticamente hacia atrás. Era el Sofosbuvir, todavía se sigue utilizando. Y ya se han venido abandonando otros que pues ya ni se los menciono porque pues tienen mucha resistencia. Entonces, aquí lo que se pretende con el tratamiento, que afortunadamente ya lo hay, es que se tenga una respuesta virológica sostenida para tratar de conseguir curación de la infección. Y pues una de las cosas es que el hecho de que se tenga la respuesta virológica sostenida hace que se vea un poco menos frecuente el carcinoma hepatocelular y la cirrosis avanzada. Pero eso es reciente porque no tiene muchos años que tenemos disponible, les decía yo, el tratamiento para virus C. Incluso hace que serían como unos 7 años o 6, nos venía presentando la primicia el doctor Liz Kermelman. Ese doctor Liz Kermelman es mexicano, con familiares de origen judío, y ustedes saben que muchas veces los judíos tienen familiares en muchas partes del mundo, tiene familiares en Estados Unidos, y en la actualidad él se hizo en nutrición. Ahí hizo la residencia de gastroenterología y hizo alguna estancia en el extranjero en Estados Unidos, y actualmente trabaja para Washington. Y él era uno de en la universidad, era uno de los investigadores que tenía el grant para la investigación de virus de hepatitis C. En realidad él era experto en México, era el que más sabía o el que más comunicaba, cuando menos, de hepatitis virales. Entonces podían ustedes preguntarle de la A, de la B, la C, la E, la D, la que ustedes quisieran. Y era uno de los promotores originales del uso del interferón, pegilado, antes del pegilado, cuando no lo había, pues el interferón original, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, era lo que quería yo comentarles con respecto a esto. El tratamiento, aquí les puse varios, pero a los pacientes con genotipo tipo 1, normalmente no hay monoterapia, se tienen que utilizar varios antivirales. Aquí tenemos el Vasvir, el Grasoprevir, que se está utilizando, y el Edipasvir, el Sofosbuvir, que son los que tienen efecto afortunadamente sobre ellos.
Hay unos con triple esquema o cuádruple esquema, ¿no? Aquí tienen ustedes uno de cuádruple esquema, o estos que son Sofos más Dacla o Sofos más Imes. El Sofos sigue como que siendo todavía un antiviral que se sigue utilizando, ¿no? Entonces, el que ahorita más se está utilizando para genotipo 1 es el de sofosbuvir con velpatasvir. Y afortunadamente se tienen respuestas cercanas al 100% de lo que yo les decía, que era la respuesta virológica sostenida. ¿Cómo se hace? Se pide por PCR a todos los pacientes. Acuérdense ustedes que se pide anticuerpos contra virus C. Entonces, a los pacientes que tienen el anticuerpo positivo, una vez que lo detectan, tienen que hacerle otras pruebas y de las otras pruebas lo ideal es que se haga por PCR e incluso se puede determinar la carga viral. Y cuando ustedes empiezan a tener disminución brusca de la carga viral o negativización, y lo interesante del caso es que los curan en 3 meses a los pacientes, ¿no? Entonces, manifiestan respuestas sostenidas después de esto, y pues ha sido una bendición, la verdad, el descubrimiento de estos antivirales. Ahora, cuando yo estaba como ustedes, que era yo estudiante de la Escuela de Medicina, aquí mismo en la UAP, nosotros no le llamábamos al virus C, virus de la hepatitis C. ¿Cómo creen que le llamábamos? ¿Quién me dice? No, A no B. Exacto, le llamábamos no a no B, sabíamos que existía y que era diferente al B y al A, y podíamos ponerle no E y no D, incluso el E ni siquiera lo mencionaban para esas épocas, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya lo tenemos bien identificado, no ha surgido una vacuna que sería lo idóneo, pero afortunadamente también los cuidados para la transfusión se han aumentado y esa es una nueva realidad que se vive en la actualidad para lo que sería en este caso, una enfermedad viral que sería por virus de hepatitis C. Pasaron muchos años, por eso se los quise decir, para que pudiese ubicar el virus C y existiera un tratamiento. Y miren cuántos están pasando y sigue sin existir una vacuna porque genera un reto este virus que ha hecho que no pueda surgir una vacuna. Ese mismo problema nos lo pudo haber planteado el coronavirus, el SARS-CoV-2, afortunadamente no, parece que van a jalar las vacunas y pues esperémosla, ¿no? Bueno, jóvenes, nos vemos mañana, espero que no tengamos problema. A ver si más adelante por ahí, si alguien anda pendiente en el Face, sobre todo, hoy no voy a poder, pero mañana o pasado, hagamos unas pruebitas en el Teams, que veo que ustedes se sienten a gusto, para que yo me empiece a habituar con él y podamos estarlo utilizando. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, adiós. Doc, ¿Sí? soy Lizeth Guevara, no sé si me escuchó cuando pasó lista. Es que estoy teniendo problemas con mi conexión, Déjame checar ahorita. Ahorita lo vemos. por favor. A ver, Liz. ¿También estás en quirúrgica? Sí, Doc. Ok. Guevara, Liz, no te había escuchado, te había puesto falta, ya tienes tu Sí. asistente. Gracias, Doc. Sí. Doctor, Ok. a mí me escuchó. Igual, ¿Cómo te llamas? Guzmán Gutiérrez. Guzmán Gutiérrez. Sí, a ti sí. Ah, sí. Ok. Gracias. De nada. Antes de empezar el curso, cuando nos dijeron de la plataforma de Microsoft Teams, hice algún ensayo con alguno de ustedes y pues nos funcionó bien, la verdad, pero como lo dejé de hacer ahorita, intenté entrar, pero esa travesura me la hizo mi compu. Bueno, no ustedes los que van a estar ahorita en quirúrgica, pues no tienen ese problema porque lo dejo conectado, pero sí me sucedió con sus compañeros de digestivo hoy. Ingresé hasta cerca de los minuto 28, fue una pena, la verdad. Pero bueno, ya pasó y espero que no pase, no genere ningún trastorno.
Ahorita nosotros estamos enfrascados en nuestro tema de cáncer hepático, ¿verdad? Con nuestro caso clínico, que nos trae cortos, ¿verdad? Hoy tocaría ya iniciar hipertensión portal, pero pues es importante lo que estamos viendo, la verdad. Y no importa que nos tomemos una clasecita más, sea hepático. Estoy haciendo los cambios en el programa porque luego lo que me queda pendiente, pues lo pongo de esa manera. Para no desorganizar. Bueno. ¿Qué más me falta? Ya tengo aquí la lista de ustedes, ya tengo el programa. Ah, pues me falta abrir su tema, el que tenemos ahorita Nos habíamos quedado con la segunda oleada de diagnósticos, ¿se acuerdan ustedes, no? O sea, al paciente, ¿en qué nos quedamos ayer? Estábamos haciendo nuestra revisión de otros tumores, de cómo diagnosticarlos. ¿Cuál es el diagnóstico ultrasonográfico de cáncer hepatocelular, muchachos? ¿No? O sea, cuando por ultrasonido les dicen, está así, así, asado, ¿qué onda? ¿No les da? ¿No les da para eso? ¿Sí? Pues está irregular, muy vascularizado. ¿Muy qué? Vascularizado. Ese es el punto, ¿no? O sea, es Doppler positivo y la masa puede ser hipoecoica y en algunos casos hiperecoica, ¿no? Entonces, eso es desde el punto de vista ultrasonográfico. Tú misma, Abiga, si quieres, y desde el punto de vista de otros estudios. Pues ayer estábamos viendo en la TAC contrastada. ¿Cómo la pides? Polifásica. ¿Cómo? Polifásica. Ay, es que no tengo audífonos. Polifásica, la bifásica no alcanza. Y el tumor capta rápido e igual se eleva rápido. Exacto, ese es el dato. Capta el medio de contraste más rápido que el hígado sano y lo elimina antes de que el hígado sano termine de captar el suyo, ¿no? Cuando se hace. Y lo mismo sucede en la resonancia, nada más que cuando se utiliza gadolinio, que es un medio de contraste de resonancia magnética, que se ve muy hiperintenso, o sea, blanco, en un modo, porque acuérdense ustedes que en la resonancia magnética existen modos, lo ponen en T1 y en T2 y luego les cambian totalmente, les ponen en fase, fuera de fase. No es sencillo interpretar eso porque no nos los enseñan normalmente los radiólogos, pero a veces sí nos los explican, pero algo que sí tenemos nosotros que saber es que la hiperintensidad se ve en el modo de blanco y la hipointensidad pues se ve como rumbo al negro. Entonces, cuando se utiliza gadolinio, como tiene que ver con como si estuviéramos utilizando un contraste en una tomografía intravenoso de las mismas características, pues se suele ver blanco. Entonces el gadolinio así se ve. Pero hay otro que se conoce como Primovist, que curiosamente las células hepáticas normales lo captan bien y las células tumorales no. Entonces, cuando se utiliza Primovist, desde ya no capta las células hepáticas, no captan este medio de contraste y entonces se ve en negro, es a la inversa. Cuando se utiliza Primovist es a la inversa. Y eso es un contraste que se descubrió recientemente precisamente para esto, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos. Creo que con esto estamos bastante claros con nuestros pacientes.
estábamos haciendo un repaso de que si era necesario no tener una biopsia y estábamos con la clasificación, con la etapificación. ¿Se acuerdan ustedes que cuál es la etapificación que se utiliza más en cáncer hepático? Es la TNM, ¿no? No, ¿No? no. Para todos hay TNM, eso no se los puedo yo discutir, pero para hígado es una excepción y no es la que más se utiliza curiosamente. ¿La de Barcelona no era? Exactamente, es así. Entonces hay que estar a las vivas con eso, no se les olvide. ¿Sale? Bueno, entonces Doctor, Sí, dime. disculpe, ¿podría aceptar a los compañeros? Es que creo que hay muchos que Todavía hay quien quiere entrar, ¿verdad? Perdón. Gracias. Soy un malandrín. Oigan, en el Teams también los tengo que aceptar yo o entran ahí por default. En el No team entramos. me parece que Cada quien entran entra, los que doctor. están inscritos. ¿Perdón? Entran los que están inscritos a la materia, doctor. Ajá, pero me refiero yo, en cuanto a ustedes le dan clic, ¿ya entran? Sí, Sí, cada doctor. quien entra ya y no tiene usted que aceptarnos. O sea, en eso yo no tengo control, ¿no? O sea, si me caen gordos no los puedo quitar. Sí, los puede sacar. Y los Bueno, puede quitar. silenciar. Sí, bueno, claro que yo no tengo ese tipo de situaciones. Les voy a decir como el peje, ¿no? Yo no tengo enemigos, nada más adversarios. Bueno, ahí va. Les decía yo, en realidad, que la que se maneja es la de Barcelona. ¿Se acuerdan ustedes que ayer les pasaba yo? Voy a darles pantalla. ¿Se acuerdan ustedes que ayer les mostré? Bueno, ustedes tienen el trabajo, ¿no? Y como estudian un chorro, pues seguramente ya analizaron a fondo las gráficas y demás. ¿Se acuerdan ustedes que aquí tenemos los estadios en los que ubica Barcelona, justamente? Entonces, aquí al pie están viendo pantalla completa, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, chequen ustedes, acá dice Clínica de Barcelona para el hígado, ¿no? Al pie de la gráfica acá. ¿Ya lo vieron? Ahí está muy claro. Entonces, es la clasificación de Barcelona y eso es lo que quería yo que vieran. Entonces, para cáncer hepatocelular, pero esta es una clasificación exclusivamente para cáncer hepatocelular primario. No aplica para colangiocarcinoma, que es otro de los tumores primarios del hígado, pero este es muchísimo más frecuente que el colangiocarcinoma. De cada 100 tumores primarios del hígado, yo creo que vamos a encontrar 2 o 3 diferentes a estos dos y unos 5 colangiocarcinomas, y si ustedes quieren 8, y como 85, 90 cáncer hepatocelular. En otras épocas se le daba en llamar hepatoma, por cierto. O ahora hepatocarcinoma todavía se vale. Entonces tenemos ubicados acá los estadios 0, el A, el B, el C, que se encuentran acá inmersos y dan diferencia. Y ahorita van ustedes a ver cuál es la diferencia. Y el estadio C. Y entonces, para empezarlos a clasificar, utilizan una escala que se conoce como funcional y la otra que se conoce como de Child-Pugh. Esta escala de Child-Pugh, ¿alguien se acuerda cómo es la escala de Child-Pugh? Sí, doctor. A ver, venga, chamaca. Bueno, en la de Child-Pugh va a valorar diferentes parámetros y va a valorar primero la citis, si está ausente, está en leve o está en moderada. También va a evaluar la bilirrubina y la albúmina y el tipo de protomina. Como que se perdió un poco tu voz. De ahí también va a A ver, aguanta un evaluar poquito. la encefalopatía. Depende. Encefalopatía, ascitis, albúmina, tiempo de protromina y bilirrubina. Entonces tenemos en pantalla eso, ¿no? Y de acuerdo al grado que tengamos, vamos a ponerle 1, 2 y 3. Para ti, en tu concepto, ¿qué mide esta escala? Pues valora la capacidad funcional del hígado. A ver, hay una que probablemente no esté relacionado a eso, que sería la ascitis. ¿Estarías de acuerdo? Sí.
¿Esa qué te estaría marcando más bien? Que ciertamente puede tener con la capacidad, porque si tiene la albúmina baja, lo más seguro es que el paciente esté con ascitis, porque tiene que ver la ascitis con albúmina baja, pero tiene que ver más con otra cosa la ascitis. No hemos visto También el capítulo, pero pues deben tener una idea. Doctor, ¿tiene que ver con la presión? Sí, Camila. hipertensión. A ver, entonces, Camila, dime. Tiene que ver con la presión, ¿de acuerdo? ¿Y qué onda? Pero no con la Bueno, presión, no con la presión arterial, ¿eh? Sino en este caso con la presión venosa portal. Entonces, estos pacientes normalmente tienen hipertensión portal. Entonces, de acuerdo con lo que me decían, esta es una de las escalas que nos permite en mayor o menor grado ver como que insuficiencia hepática. Pero no hay manera que tengamos un solo dato que nos digan es que tiene insuficiencia hepática. Probablemente la encefalopatía es una de las que más habla, pero porque pues es una capacidad de depuración que está abolida en el paciente o disminuida, ¿no? Entonces es un marcador fuerte para hablar de falla hepática. Incluso pues es de las más graves, porque cuando los pacientes caen en coma hepático, pues ya valieron, ¿no? O muchos de ellos ya están por valer, por decir así. Entonces, observen ustedes en la parte de abajo, a donde de acuerdo al número de puntos, cuál es la sobrevida esperada al año y a los 2 años. Entonces, cuando ustedes están valorando un paciente y lo encuentran con 5 a 6 puntos, ¿cuál es la escala mínima de Child-Pugh, muchachos? O sea, el puntaje mínimo, quise decir, no la escala mínima. Puntaje mínimo. 5. O sea, no hay 0, ¿no? Es 5, porque lo mínimo que estamos poniendo es 1. Si el paciente no tiene encefalopatía, no tiene ascitis, la albúmina la tiene por arriba de 3,5, el tiempo de protrombina está en 95%, o está no elevado más de 4 segundos del control que se conoce, o tiene un INR por abajo de 1,7, lo que dice aquí la tabla, y la bilirrubina está por debajo de 2. Nada más hay una excepción, porque hay una cirrosis que nace de colestasis, y es la conocida cirrosis biliar primaria o la colestasis biliar primaria. Esa cirrosis que se debe a colestasis biliar primaria es la única excepción y el puntaje es más exigente, y entonces cuando es menor de 4. Pero cuando es menor de 2, quiero decir, es menos exigente. Y es más exigente los pacientes que no tienen esta entidad, y entonces si es menor de 2, y aquí ojo, porque son bilirrubinas totales, ¿eh? No se les olvide, son bilirrubinas totales. Es el único caso, y se acuerdan ustedes que cuando estábamos viendo pruebas de funcionamiento hepático les dije, hay una excepción, y son en bilirrubinas totales. Entonces, bueno, observen ustedes cuál es la mortalidad de un paciente. Miren, cuando hay un paciente con 15, yo creo que la sobrevida al año está por debajo de 45, ¿eh? O sea, 15 significa que están fregados en todos los parámetros. Esos pacientes incluso hablan de descompensación, y esos pacientes son los que se están muriendo ahorita, por decir así. Entonces, claro, esta es una casuística, tomo de algún sitio, que no lo anoté, pero pues ahí tenemos, ¿no? Bueno, esto es una de las cosas que se utiliza para... Ya estábamos analizando en la clase pasada la escala funcional, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, son las dos que se están utilizando. La escala funcional, que es a lo que se le llama PST, ¿no? Que es el estado funcional, y los estadios que estábamos mencionando. Ahora, vámonos a analizar cada uno. Miren, en el estadio muy temprano se habla de un tumor único, menor de 2 centímetros, o el carcinoma in situ, que es rarísimo poder encontrar carcinoma in situ. Ahora, yo les preguntaría, ¿cuáles son los factores de riesgo para cáncer hepatocelular, muchachos? Hepatitis virales, cirrosis alcohólica. A ver, cuando me dices hepatitis virales, ahí sí te tienes que atorar. O sea, me refiero a hacer una pequeña explicación. O sea, sí, de acuerdo, pero sí necesito una pequeña explicación. Por ejemplo, hepatitis A.
es un factor de riesgo para cáncer hepatocelular? No oigo. ¿No? ¿No? Las únicas hepatitis virales reconocidas para cáncer hepatocelular en la actualidad son la B y la C. Hay algunos casos de D que están mencionados porque se hace crónica, pero o sea, eventualmente, o sea, son muy pocos, pero también se han reportado. Y entonces, hepatitis B y C. Y con muchísimas más ganas, la B. Entonces, ahí empezamos. Otro factor de riesgo. Venga. ¿No? Habían dicho también la cirrosis alcohólica. Cualquier cirrosis, muchachos. Cualquier cirrosis es un factor de riesgo para cáncer hepatocelular. Otro. La hemocromatosis. ¿Perdón? Hemocromatosis. A ver, alcanzan a ver esta diapo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces dice grupos de riesgo para cáncer hepatocelular. Hablan de varones asiáticos, de mujeres asiáticas, cirrosis, y no dicen de qué tipo, simplemente cirrosis. Historia familiar de cáncer hepatocelular, ahí tienen ustedes. Y sin cirrosis, aquí sí, cuando tenemos nosotros, sobre todo virus B, es el más. Y de la cirrosis, ahí sí, también es mucho más frecuente, cirróticos con virus B, después los cirróticos con virus C, y después vienen otras. Y básicamente eran. Una de las que no muestra mucha relación es la hepatitis autoinmune, pero si la hepatitis autoinmune ya se volvió cirrosis, también tienen. Incluso los pacientes cirróticos por hígado graso, lo que se conoce ahora como enfermedad grasa del hígado, o patología grasa y con hepatopatía relacionada, pues ahí tienen ustedes, ¿no? Entonces, no se les olvide para hacer esas consideraciones, es muy importante. Entonces, ustedes mencionaban hace un momento la cuestión del TNM. Entonces, sí, todos los pacientes tienen la TNM y no es la excepción, y casi siempre es de la AJCC, que viene del American Joint Committee on Cancer, esa es la más aceptada a nivel internacional, y observen ustedes que hablan de tumor primario, mayores, múltiples, etcétera, etcétera, pero esta no hace criterio. ¿Por qué puse yo esta para TNM? Porque nuestro paciente es un paciente que tiene un tumor que es mayor de 5 centímetros, pero tiene otros más, entonces está en T3A. Entonces vamos a ver en T3A y no le encontraron ningún nodo. Entonces nuestro paciente tiene una etapificación de 3A. Entonces, para fines y también otra de las cosas es que juega papel la fibrosis que habíamos mencionado. Entonces, estaba yo mencionando ahorita de nuestros pacientes que, por ejemplo, también se puede relacionar el TNM y se anexa habitualmente, pero a nivel internacional lo que los cirujanos hepatólogos y los oncólogos quirúrgicos hepatólogos es la que aceptamos todavía hasta la fecha. Se han hecho algunas modificaciones dentro de ella, por ejemplo, de las que yo le había puesto hace un momento, la otra vez, que era esta, todavía se utilizaba la escala de Okuda, no se utiliza más Okuda, entonces ya lo quitamos. Entonces, esto de abajo sigue siendo similar. Les quería yo dejar esto porque los pacientes con tratamiento curativo, les había yo dicho que están vivos 50-70%, etcétera, etcétera. Esto ya lo analizamos acá. Y entonces quería yo que observaran ustedes que los pacientes con estadio muy temprano, ¿qué les vamos a hacer, no? Entonces, que si el tumor es único, menor de 2 centímetros, y tiene una presión portal normal y tiene bilirrubina normal,
Entonces, a los pacientes, esto de normal es en relación a presión portal y bilirrubina. Acá yo creo que esto no lo deberían de llamar. Pero, como se abre a otra área, que es incrementada, una rama sería normal y la otra incrementada, lo normal es que esto de incrementada debería estar parecido a esto, por eso luego confunde. Entonces, si está incrementada, ya nos vamos a otros aspectos. Entonces, ya no está el paciente en estadio muy temprano, en 0, sino que ya está en estadio A. Entonces, estos pacientes se les puede hacer resección. O sea, la cirugía es la elección para estos pacientes. Ahora, nos diríamos que el paciente tiene enfermedades asociadas o máximo tiene 3 nódulos y de estos ninguno rebasa los 3 centímetros. Entonces, cuando es este caso, a los pacientes que les va mejor son a los que se trasplantan. Si no tienen enfermedades asociadas, se trasplantan y les va bastante bien a estos pacientes. Ahora, si el paciente es diabético, tiene otro tipo de patología, entonces lo que se puede hacer es ablación por radiofrecuencia o inyección percutánea de alcohol. ¿Qué les dice a ustedes que a los pacientes con cáncer se les puede hacer ablación con radiofrecuencia o inyección percutánea de alcohol, muchachos? ¿Qué les dice? El alcohol es para disminuir el tamaño del tumor, ¿no? Lo que pasa es que pues mata las células de alguna manera, ¿no? En este caso. Miren, observen ustedes en qué consiste hacer ablación por radiofrecuencia. O sea, ¿esto quiere decir que a los pacientes se les puede dar manejo locorregional? Sí, en realidad eso es. Entonces, aquí lo que les voy a mostrar es, si ya lo curiosearon, ahora por qué se fue, me hizo travesura esto. Radiofrequency ablation, RFA, of liver tumor. Among liver cancer patients, only 15 to 30% are candidates for surgery. Vamos a quitar el sonido y les voy a mostrar, les voy a explicar. Por ejemplo, aquí el paciente tiene varias lesiones. Una de dos, o le hacen trasplante de hígado o le dan ablación por radiofrecuencia, porque estarla resecando una por una manera de pick-up y sobre todo si están centrales, no hay manera de hacerlo. Entonces, esto es lo que se conoce como ablación por radiofrecuencia. Se introduce una aguja, se guía al paciente por tomografía o por ultrasonografía y se introduce la aguja pues, percutánea, por supuesto. Acá, claro, eso no se hace allá dentro del túnel, se tiene que sacar al paciente y se calcula la distancia a la que está hecho. Se introduce la aguja, esta aguja le aparece una especie como de el esqueleto de los paraguas, ahí se puede observar. Y entonces acá lo que se da es radiofrecuencia, que viene siendo como electricidad, ¿no? A estos pacientes se les cierra el circuito poniéndoles el otro polo en las piernas habitualmente. Y entonces se produce una quemadura de la zona y es lo que se conoce como ablación por radiofrecuencia. Incluso en el ultrasonido es curioso porque se pone hiperecogénico esto. Y a la hora que está hiperecogénico se habla de que el paciente efectivamente se le ha podido hacer bien la ablación. Ahí, por ejemplo, se tiene la otra quemadura y observen ustedes aquí, lo que se está observando, entre comillas, es la correlación con la tomografía. Y pues al paciente, bueno, ahí se termina. Esto se llama ablación por radiofrecuencia. Bueno, lo que yo quería que me dijeran al hacerles la pregunta es que estos tumores como que tienen un comportamiento más bien locorregional. ¿Se acuerdan ustedes que les hablaba yo de tratamiento sistémico y local y regional? Díganme ustedes cuál es la forma de tratar locorregionalmente un tumor. Que ya se los dije, pero quiero que me lo repitan. Para saber si lo tienen en mente, y si no, pues ahorita para remacharlo, ¿no? Lejos de que me moleste porque no se lo sepan, ¿no? A ver, jóvenes, ¿qué me dicen? Bueno, lo que yo les quiero decir al respecto es, ¿se acuerdan lo que les dije de cáncer de mama? ¿Qué comportamiento tenía? Sistémico, nos había comentado. A ver, Ariana, ¿quieres hablar? ¿Me escuchó?
A ver, Ariana, ¿qué tratamiento se les da a las mujeres con cáncer de mama? ¿Sí me escucha? Sí lo mencioné. Les dije, el tratamiento locorregional clásico son dos: la cirugía y la radioterapia. Pero hay otro, y ahora lo podemos ver. En el caso de hígado está la ablación por radiofrecuencia, está lo que se conoce como TACE, que es introducir ahí, sea émbolos, embolizar, o también ponerle a los pacientes alguna sustancia en el interior que haga que llegue hasta el tumor vía arteria. Entonces, pues ahí tenemos, ¿no? Ahí tienen ustedes una embolización en un paciente, se le cateteriza por la ingle, una arteria, en este caso es arterial la embolización, para que llegue hasta el tumor. Incluso se mete un catéter de un calibre y cuando se llega a los vasos más delgaditos, aquí pues tienen que llegarle al tronco celíaco, el tronco celíaco pescar la rama hepática, como se hace más flaco, pues tienen que meter otro catéter adentro del anterior para que se vaya a las ramas más delgaditas, y ese ya va a ser una embolización selectiva hacia el tumor. Es lo que se conoce como TACE. TACE. Que quiere decir Transarterial Chemoembolization. Aquí tienen ustedes, y entonces se supone, pueden ponerle algunas microesferitas, algunas son de acrílico, algunas son metálicas, son de nitinol a veces, que es una aleación entre níquel y titanio, se conoce como nitinol. Entonces, bueno, con esto lo que quiero decirles es que el tumor, el cáncer hepatocelular, admite tratamiento locorregional. Y aclarándoles, y ahorita voy a pedir que me lo repitan, por favor, porque creo que no impacté en su mente, como hubiera yo querido antes. El cáncer de mama suele ser un cáncer sistémico. O sea, fácilmente manda células a todas las partes del cuerpo y no alcanza muchas veces con solamente dar tratamiento local. Entonces, el locorregional de la mama es, por ejemplo, hacer una cuadrantectomía con disección de axila. Y si salen 1 o 2 ganglios positivos, dar radioterapia. Entonces van a evitar ustedes la recurrencia locorregional. Pero estos pacientes casi de todas, casi, porque los estadios tempranos no la meritan, les dan quimioterapia. Es precisamente lo que quería yo hacerles notar. Entonces, dado que tienen quimioterapia, perdón. A ver, efectivamente, me quité el sonido yo. Hace rato habían contestado, entonces no le quitamos el mérito, perdón. ¿Habías contestado? ¿Quién era? Sí, había comentado igual que era sistémico, pero creo que no me escuchó. Sí, tienes razón, Ariana. Es que hace rato le quité el sonido a mi computadora, al video, y para que no me interrumpiera. Y efectivamente no te escuché. Bueno, entonces ya no tengo que repetirles eso, ya lo tienen claro. Entonces, ahora sí les queda claro el criterio de que el hígado permite manejo locorregional, ¿no? Entonces, ya tenemos por ahí. En cuanto a ¿qué tratamiento le tocaría a nuestro paciente? Vamos a ver. Nuestro paciente tiene un tumor que es mayor de 3 centímetros, ¿no? Entonces, ya no cabe a nuestro paciente en estadios tempranos. Un intermedio que sería multinodular, si tiene invasión portal o si tiene metástasis. Acá hablan de N1M1. En este caso no, es multinodular y entonces el paciente podría dársele lo que se conoce como quimioembolización intraarterial. Este paciente no tenía capacidad económica para este tipo de tratamiento en lo privado. Entonces, todo lo que yo le recomendaba tenía que hacérselo en su institución, pero pues no siempre me pelaban los médicos que
Para eso se lo soportaba yo con artículos y todo lo demás, no les quedaba otra a los colegas. Entre otras cosas, el que le proporcionaran, dije, bueno, ellos no tenían manera de proporcionarle esta terapia. Entonces dije, pues me voy a tener a la única que existe más allá, que sería darles sorafenib al paciente. Entonces, porque embolizarlo, había que embolizarlo en varios sitios y sobre todo la lesión mayor. Otra posibilidad que se podía hacer con este paciente, y está muy interesante, se las voy a enseñar, se conoce como ALPS. Entonces, ¿qué se hace en el ALPS? Ahorita les voy a mostrar. Por ejemplo, miren ustedes, este caso no es de cáncer hepatocelular primario, pero observen ustedes que este paciente, miren ustedes la tomografía. Todas estas son metástasis en este caso, no es cáncer hepatocelular, sino eran metástasis de colon en esta paciente. Entonces, miren ustedes lo que sucede. En el preoperatorio, los únicos segmentos que están exentos de tumor son el 1 y el 4. O sea, y el que está hasta atrás. El 2 y el 3 tienen tumor y el 5, 6, 7 y 8, acá se observa perfectamente bien los segmentos de los que estamos hablando. Y este 4, a este se le llama A, al norte, y al sur se le llama B. Entonces, este que está acá, es este. Bueno, si se fijan, está un poco hipertrofiado. ¿Qué es lo que se hace con esta propuesta? Es lo que se conoce como se parte el hígado y se liga solamente la vena porta y se deja la arteria hepática. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el hígado se va a seguir nutriendo por arteria hepática y se va a dejar ligada, para eso se va a ligar la arteria porta del hígado que después van a quitar, pero van a dejar viva la porta del que se va a quedar, el que quieren ustedes que crezca. Y entonces la teoría de este tipo de tratamiento es interesante. Por ejemplo, este paciente, dicen, bueno, en la primera cirugía vamos a quitarle, acuérdense ustedes que el lóbulo izquierdo es todo esto. Es desde la cava hasta donde va la vesícula, que sería aquí, ¿no? Cava a vesícula. Y entonces es todo esto. Sin embargo, esto es en la imagen. En la práctica con esta paciente, pues tenía ya chiquito el lóbulo derecho del hígado y lo tenía mucho más grande el izquierdo. Si se fijan ustedes, el lóbulo izquierdo del hígado en esta paciente era mucho más grande que el derecho, cosa que no sucede, es totalmente a la inversa normalmente, pero pues yo creo que la naturaleza es sabia y dado que era lo que no tenía tumor, pues se había hipertrofiado ya de alguna manera el segmento 4. Bueno, a esta paciente lo que se le hace es hacerle una resección, se llama hepatectomía lateral izquierda, es como la conocemos los cirujanos. Se le quitan los segmentos 2 y 3 en la primera cirugía y se deja ligada la rama derecha de la porta y se deja viva la rama izquierda de la porta, que en este caso va a alimentar al segmento 4 completamente. Bueno, miren ustedes lo que pasa con este paciente a las cuantas semanas. Se le hace una tomografía y miren ustedes lo que pasa, que el segmento 4 se hizo grandísimo. Miren de qué tamaño era, miren de qué tamaño se hizo. Y esto sucede, no lo van a creer, pero sucede a las 8 semanas, a los 2 meses. Entonces, ¿cómo se termina la cirugía? Como ya se hizo un precorte previo acá, miren, se hizo un precorte, nada más se le dejó la circulación arterial a esto, la venosa se ocluyó, me refiero a la venosa, la portal, que acuérdense ustedes que es centrípeta en este caso, y la única centrípeta que se dejó fue la arterial, en todo caso para que no se pudra en esas 8 semanas ese segmento, ¿no? Y aquí pueden ustedes observar. Incluso aquí pueden ustedes observar que hay necrosis de este segmento y que incluso han desaparecido algunas metástasis. Puede ser necrosis o puede ser todavía tumor activo que casi se hizo solo, miren ustedes cómo estaba antes, y ahora nada más queda probablemente este. Otra cosa que llama la atención es que este se hipotrofió y este se hipertrofió. Entonces, ahí tienen ustedes. Entonces, es otra manera, en un momento dado, tratar a un paciente que tiene este tipo de tumores. Desde el punto de vista quirúrgico, nosotros lo que hacemos son nuestras hepatectomías regladas. Observen ustedes acá la segmentación hepática, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, hepatectomía derecha, ¿qué incluye? El 5, 6, 7 y 8. Hepatectomía izquierda, ¿qué incluye? 2, 3 y 4.
hepatectomía lateral izquierda, que incluye 2, 3. Hepatectomía lateral derecha, que incluye nada más los segmentos 6 y 7. También se puede hacer lo que se conoce como mesohepatectomía, donde se pueden incluir el 4, el 5 y el 8. Entonces, acá tienen ustedes una muestra de los que se van quitando de la manera que les comenté. Entonces, tienen ustedes, se pueden hacer resecciones segmentarias. Por ejemplo, acá, acuérdense ustedes que este está mal, es 8, no es 5. Está equivocado el autor, es 8 el de acá. Y ahí tenemos. Bueno. Les decía yo de nuestro paciente, regresando ya a nuestro caso problema. Nuestro paciente, lo que se le pudo haber hecho a nuestro paciente es algo parecido a lo que se le hizo a la otra paciente. Sin embargo, como él tenía en el segmento 4 y también tenía en el óvulo derecho, quedaba fuera de ese tratamiento. Entonces, la única opción que me quedó fue darle un tipo de quimioterapia única, selectiva, que es el uso de sorafenib. A mi paciente, este paciente me duró vivo 3 años. Se habla de que a los 11 meses están vivos el 40%, la sobrevida va de 6 a 14 meses. Sin embargo, este paciente a nosotros nos duró 36 meses vivo. Tuvo por ahí del mes 20, que habrá sido 36 meses, por ahí del mes 26, 28, como por el 24, tuvo efectos secundarios severos del sorafenib, sobre todo neuropatía, no soportaba dolor de palmas y dolor de plantas, a veces temblaba el paciente y hubo necesidad de suspenderlo. Entonces, para eso me acuerdo que mi colega de la institución a donde él tenía servicio, le decía, caray, señor don fulano, usted ha recibido en sorafenib lo que no se ganó usted en toda su vida de sueldo. Y yo le decía, tiene un hijo que es administrador de empresas que trabaja en la Bocho, es ejecutivo ahí, y le digo, ¿y qué tiene que estarle diciendo eso, no? Como si él lo pagara, ¿no? Entonces, pues era un derecho que había adquirido él era profesor, el profesor para tener derecho a su atención y punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, pacientes que ya están comatosos, están encamados y tiene un Child-Pugh-C, pues realmente a estos pacientes no hay que darles nada, no hay que darles sorafenib ni nada. Y también, sobre todo, si se trata ya de que tiene un tumor avanzado. Hay veces que los tumores no están tan avanzados. Pueden tener un tumor, un paciente que esté acá, que sea de 2 centímetros, pero que tenga un estadio C de Child con 15 puntos, también no hay que estarles haciendo, porque estos pacientes no hay manera de hacerles resección que los salve, la verdad. Y en realidad, ¿qué es lo que los va a matar? Pues su falla hepática, no su cáncer. Pero lo que sí he observado, y tengo pues por desgracia, una experiencia personal con un tío que tengo, que tuve, porque ya se murió, que tenía cirrosis. Él de jovenzuelo había sido bastante chupador, y aunque luego se le quedó, con toda seguridad le dejó ya pues, tocado el hígado, ¿no? Probablemente con hepatitis crónica, no se le detectó B ni C, se piensa que haya sido de alcohol la etiología del tío, y pues ahí la llevaba, ¿no? Estaba compensada su cirrosis, y un día de repente se le descompensó. Algo que me llamó la atención es que cuando él vivía en Puebla, él tenía seguro social. Lo atendían bien y siempre que le hacían su consulta del seguro me mostraba sus análisis, me decían lo que le habían dado, regulábamos algunas cositas que a mí no me parecían o que sí, y ahí la llevaba, ¿no? Pero se le ocurrió irse a vivir a Saltillo, porque a su hijo le dieron una chamba por ahí. Entonces le dije, ¿sabes qué? Te vas a poner en contacto con un doctor que está en Monterrey, que es un súper buenazo gastro clínico, que se pida Bosques, por cierto, que fue presidente de nuestra asociación, actualmente es docente en el TEC de Monterrey, incluso tiene un curso que va a dar ahora justamente en el Congreso de la Asociación Mexicana de Gastro, tiene a su cargo un curso de patología. Vas y lo ves y me decía, no, sí, pues me dice que voy bien, y la verdad es que cuando ya cercano a su muerte se quiso venir a Puebla, porque estaba muy a gusto allá con sus nietos. Él ya había fallecido su mujer hace algunos años, estaba viudo, andaba por ahí que habrá sido, tendría unos 70, él falleció de 64, de 72 años, eso habrá sido hace un par de años, y se viene a Puebla ya al final de su vida, y se sintió mal.
Y entonces, platicando con mis primos, los hijos del 3, los tres son egresados del TEC de Puebla, y los tres son ingenieros industriales, y los tres tienen muy buenas chambas, son 2 mujeres y un varón. Y le digo, oye, ¿y cuando llevabas a mi tío a Monterrey, qué onda Monterrey? Yo cuando lo llevé, nunca lo llevé. Digo, es que siempre me dijo que sí lo veían. En realidad no quería mortificar al hijo, y se descompensó bruscamente cuando le dio un cáncer hepático. Para eso, detalles, porque aquí por alguna recomendación vieron a otro hepatólogo que no era yo en este caso, y le dijo, no, pues ya les dio ahí largas y que les iba a hacer algún estudio, que a lo mejor le hacían una biopsia y demás. Le digo, ¿sabes qué? Mi tío está en etapa terminal. Y pues finalmente se ha visto que los pacientes que tienen una cirrosis, la presencia del cáncer hepatocelular se las descompensa, y eso es lo que desencadena la muerte. Entonces, les quería yo mostrar esta imagen, que en los diagramas de Venn lo que podemos ver es que muchas veces el control local puede ser pues utilizarlo, y sobre todo cuando sus pacientes están en lista de espera para trasplante, porque hay veces que se pueden. Para eso, el hecho de que, miren, estos son criterios de Milán para trasplante de hígado, y por acá los tengo incluso muy especificados, los criterios de Milán para trasplante. Por acá andan. Acá están. No, estaban creo que por acá. ¿No están? Acá están. Criterios de Milán. Es una lesión sola, que no pase de 5, o 3, que sean menores de 3, que no haya invasión vascular y que no haya manifestaciones extrahepáticas. Eso es lo que implica los criterios de Milán. Entonces, estos pacientes, si cumplen con esos requisitos, son elegibles para trasplante. No cumplen con esos requisitos, no son elegibles para trasplante. Entonces, regresando a nuestro diagramita, les quise mostrar a ustedes que las que pueden ser curativas son el trasplante, la resección y unos con ablación por radiofrecuencia. Y podemos poner como control local la resección, la ablación por radiofrecuencia, la embolización, y como paliación solamente radiación, inyectándole ahí también en forma transarterial lipiodol o tritio, ¿no? Entonces es una radiación locorregional. Para estos pacientes el único manejo que se conoce como quimioterapia. Ahora ya hay otros que terminan en FENIF también, curiosamente, y aquí por eso les pongo esto, que es para enfermedad avanzada, un enfoque. Y entonces puede ser una quimioterapia intravenosa, múltiple, o un manejo único, que sería con un citostático que se conoce como sorafenib, con aumento de la sobredosis. Ahí tienen ustedes, se conoce como Nexavar en el comercio. Luego se les dan 5 pastillas al mismo tiempo a los pacientes al día, y pues dice que aumenta la supervivencia 3 meses, pero en nuestro caso, nuestro paciente vivió 3 años, ¿no? Entonces fue una ventaja, y con todas las complicaciones que había tenido nuestro pobre paciente. Nada más para terminar ahorita el tema, quería yo decirles que existen metástasis que pueden ser detectadas, por supuesto, y estas son hipovasculares cuando es al revés totalmente que el cáncer hepatocelular. Y entonces, de las hipovasculares más frecuentes están los gastrointestinales como páncreas, está el de mama, están las broncogénicas, y están las hipervasculares también. Entonces, pues obviamente, acá lo que tenemos, por ejemplo, son con ultrasonido, como se verían, no es porque sean hipovasculares, más bien aquí son hipoecoicas, y en el Doppler, acuérdense ustedes, cuando ven estas franjas, es que le están haciendo Doppler. Entonces, aquí hay circulación y acá hay circulación, pero las lesiones no tienen circulación. Y en el caso de las hipervasculares, son pocas, no son tan frecuentes, y entonces los sarcomas, los neuroendocrinos, las células renales y el melanoma dan este tipo de lesión. Aquí nada más para que en un ultrasonido vean ustedes estas lesiones hiperecoicas, y que vean ustedes acá cómo estas sí están vascularizadas, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes lesiones hipervascularizadas. Ahí tienen ustedes una imagen tomográfica clásica de tumores metastásicos. Aquí en este caso son hipervasculares, porque aquí se ve que es contrastada y se pintan de blanco antes de que se pinte el hígado. Son de las pocas hipervasculares. Las mayorías se comportan como hipovasculares. Acá tienen ustedes algunas hipovasculares, a donde se les empieza a pasar contraste y no captan las lesiones, ¿no? Captan poquito.
Entonces, bueno, es lo que les quería yo mostrar. ¿Alguna pregunta o comentario con respecto a lo que fue nuestro tema de cáncer hepatocelular? Ahora sí tengo sonido, ¿no? Espero poder oír sus voces. Vamos a quitarles la pantalla. A ver si pueden, muchachos. Déjenme nada más ver. Ajá, ya me acordé. Lo que sigue es hipertensión portal, si mal no recuerdo. Bueno. A ver si pueden Doctor, cuando hay una metástasis de cáncer, bueno, o sea, en este caso de cáncer de hígado, pero supongo que pasa en cualquier cáncer, en las metástasis a distancia en un tumor en otro órgano, sí se encuentran células del tumor que los originó, ¿cierto? Sí, normalmente, qué bueno que preguntas así, porque si tú ves hepatocitos o similares a hepatocitos en el pulmón, o los ves no tiene ese comportamiento el cáncer hepatocelular primario. Los que tienen comportamientos muy metastatizantes a todos los niveles es, por ejemplo, el de páncreas, o es el de estómago, o es el de mama. Entonces, si tú tienes un primario de mama, vas a encontrar tumor muy parecido al primario de mama en cerebro. Bueno, en cerebro difícilmente estás tomando biopsias, pero en hígado puede ser, por supuesto, a veces hasta en piel. Entonces, la bronca surge para los patólogos cuando tienen cánceres indiferenciados. Cuando son indiferenciados, el nombre lo dice, están indiferenciados, entonces no pueden decir viene de acá o de acá. Ellos tienen algunas claves que les permiten determinar por las características que tienen las metástasis de dónde viene, pero una manera de hacerlo en la actualidad es vía inmunohistoquímica. Entonces, ahí hacen varias pruebas de inmunohistoquímica, ellos tienen paneles, y de esos paneles, de acuerdo dentro de inmunohistoquímica, el que le hayan hecho, el que predomine, entonces saben de qué origen viene. Ese es el punto. Efectivamente, el comportamiento del cáncer hepatocelular primario, que es el que vimos hoy, no es mucho de dar metástasis a distancia. Cuando las llega a dar, las da ganglionares hacia el ilio y puede llegar, no es mucho de producir invasiones, de que se empiece a carcomer el tumor, el estómago o el colon que están cercanos o el duodeno, no lo suele hacer. O sí se pega hacia el diafragma muchas veces, pero es raro que lo haga por contigüidad. Y por vía linfática, pues sí puede hacer esto. Entonces los pacientes pueden tener metástasis a distancia, entre ellas también el pulmón, ¿no? Y por vía hematógena, pues por supuesto, o sea, incluso se puede ver infiltraciones tumorales hacia la cava, por ejemplo. Y de ahí luego migran y se embolizan en el pulmón o están en la aurícula eventualmente, pero es muy raro. Es de lo más, cuando menos yo no lo leo con frecuencia, ¿no? Y de estos pacientes, pues sí, solemos ver que no es muy frecuente en total, afortunadamente no lo vemos tanto, pero pues sí se ve, ¿no? En nuestra especialidad, pues sí se ve. ¿Alguna otra cosa? Doctor, una pregunta. Entonces, sí, la única hepatitis que no nos daría, o bueno, no sería un factor de riesgo como tal, sería la hepatitis A. Sí, porque... la hepatitis A no tiene nada que ver con cáncer hepatocelular. Es más, la hepatitis A ni siquiera deja tocado al paciente. Okay, o sea, lo único que te deja de huella en la vida son los anticuerpos IgG para virus de hepatitis A, y esos no te producen absolutamente ningún daño, sino todo lo contrario. Si vuelves a tener contacto con el virus A, lo vas a rechazar, afortunadamente. Ok, entonces solo igual en la historia clínica tendríamos que tener como darle mucha importancia a transfusiones sanguíneas, a tatuajes, a perforaciones, ¿no? Pues Bueno, para en realidad tendrías sospecha, ¿no? Son pacientes que te despiertan sospecha, y si traen hepatitis crónica, vamos, si te viene un chavalillo ahí de la edad de ustedes con amarillo, de repente con hepatitis, pues de entrada pídele, y tiene 2000, pues de entrada pídele IgM para virus de hepatitis A. Y si sale negativo, pues de volada pídele para B, para C y HIV. A de cajón.
Y si tienes manera de solicitar citomegalovirus también, porque si sale HIV positivo, la posibilidad de que sea por citomegalovirus es elevada, ¿no? Ahora, si traes un paciente igual, todo tatuado, que dentro de la historia él acepta que es drogadicto y demás, y que te viene a ver además porque trae una diarrea de varios meses, pues tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y además te dice que de repente se puso amarillo, puta, pues ahí tienes, casi no le fallas, ¿no? Incluso ahí la hepatitis puede ser hasta múltiple a veces, ¿no? Entonces, esos son de los pocos casos a donde verdaderamente pueden tener HIV, virus C, virus B, citomegalovirus, Epstein-Barr, de lo que quieran ustedes, ¿no? Son verdaderos nidos esas pobres personas de todo esto. Y muchas personas desafían a la vida de esa manera, es difícil entenderlo, pero pues sabemos de todo en esta viña, en esta naturaleza que nos permite vivir cuando menos hasta el momento. ¿Alguna otra pregunta o tú misma quieres hacer alguna otra pregunta? No, está bien así, doctor. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Nos quedan unos minutillos. Tuve por ahí una llamadilla, pero la estoy difiriendo hasta que terminemos con ustedes. ¿No? Cáncer hepatocelular, ¿ya? ¿Están como que satisfechos? Doctor, Sí. ¿de qué depende que se elija el tratamiento locorregional o la ablación por radiofrecuencia? ¿O podemos utilizar cualquiera? A ver, en este caso, es importante la guía que les mostré. Acá yo creo que sí es importante que podamos verla. Acá precisamente por eso la escala de Barcelona es importante. Entonces, chécate acá en esta, analízala. O sea, pues muchas veces cuando la ven tan compleja como esta, como que la dejan de pelar, ¿no? Pero acá están el tipo de tratamiento que se oferta. ¿De qué depende? Depende de lo de arriba. ¿Ya viste? Por ejemplo, hazme una pregunta, ¿de qué tratamiento darías? Con Perla estás hablando, ¿verdad? Sí. A ver, Perla, dame, por ejemplo, dime, ¿cuándo le darías tal cosa? Lo que quieras, lo que oíste ahorita. Pues, por ejemplo, en un estadio ya muy No, avanzado. me refiero yo. ¿Qué tratamiento se te ocurre? Porque me dices, ¿de qué depende el tratamiento que le vamos a dar? Porque ahorita ya me estás poniendo tú, me iríamos al revés. Bueno, si quieres, dime, a ver, en un estadio ¿qué? No te interrumpo, Perla, a ver, ¿en un estadio qué? Pues en un estadio terminal, ¿podría ser ya la ablación por radiofrecuencia? No, en el estadio terminal tienes en pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Qué recomiendan en el estadio terminal? Medio de soporte. ¿Y la ablación por radiofrecuencia dónde queda? Ah, ok. ¿Ya viste? Ah, sí. Entonces, esto es lo que te va a determinar, ¿no? Ah, ok. Estos pacientes, la medida de soporte incluye, de acuerdo a sus creencias, a su ministro de su iglesia o a su curita que le vaya a dar los santos óleos, que los parientes que viven en el norte y en el sur se acerquen, ¿no? Para despedirse del pariente. Esa es la realidad, ¿me entiendes? Hasta donde Doctor, estamos ahorita, esa es nuestra realidad. doctor, disculpe, entonces medidas de soporte como tal, ¿se podría referir a algo paliativo? Exactamente. Las medidas de soporte, ¿qué implican? Si su paciente está con dolor, dale para el dolor. Si está vomitando, pues dale para el vómito. Si quiere tener falla respiratoria, la pregunta sería, ¿lo intubamos o no lo intubamos? A ver, chavos. ¿Cuál fue su pregunta, doctor? Disculpe. Sí, le estaba yo diciendo, si el paciente tiene dolor, le damos para el dolor. Si el paciente tiene, empieza a tener insuficiencia respiratoria, ¿lo intubamos o no lo intubamos? Pues es que ya es un método invasivo. Exacto, ya no es de soporte, o sea, No, ya no, ya. eso ya es que quieres encarnizarte con el paciente o a lo mejor eres dueña del hospital y quieres que te dejen billete, ¿no? Entonces, no sé, porque hay que hacerle, hay que aceptar en un momento dado que ya no tenemos armas para determinadas cosas.
para los que son católicos y aunque no sean católicos y les interesa, por ahí el Papa Juan Pablo II editó un libro que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero es un catecismo, es un tomo, es un grueso. Para los que son católicos de ustedes que ya hicieron la primera comunión, entienden lo que significa agarrar un catecismo que les dan de 4 hojitas para que se aprendan unas cuantas oraciones y bla, 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 y ahí se acabó. No, esto analiza cada uno de los aspectos de la vida en función de cómo lo contempla la Iglesia Católica. Y ahí hay, ¿por qué lo leí yo? Porque cuando yo estaba en el ISTEP, que fui coordinador de trasplante de hígado, estábamos con las campañas de donación y los principales enemigos que teníamos eran a veces los mismos compañeros que no creían en la muerte cerebral, para empezar, ¿no? Y otros que pues hasta hace poco se acepta la cremación, yo creo que a ustedes ya no les llama la atención, pero muchas personas se cuestionaban que cómo se iba a cremar una persona si cuando viniera la resurrección, qué cuerpo iba a salir de ahí de la tumba, ¿no? Y pongan ustedes a pensar que pues estaban ignorantes, que el polvito que se hacía, ya se habían comido la cuestión orgánica, los gusanitos, hasta los gusanitos iban a morir, y que luego sacas polvo nada más de las cajitas, ¿no? Entonces no todos quedan como embalsamados, ¿no? Entonces, pues eso no tenía razón de ser. Y regresando a esto, yo necesitaba ver la posición de las iglesias preponderantes en México. Por ejemplo, imposible hacer que un testigo de Jehová done, porque pues es una cosa parecida a la transfusión. Entonces, si no aceptan transfusión, por sus creencias, como interpretan ellos, pues no nos podemos meter ahí. Pero en la Iglesia Católica no se tiene esa idea, y en la Iglesia Protestante tampoco, las más frecuentes que tenemos nosotros acá, y en las iglesias cristianas que en la actualidad han permeado. Esas creencias interfieren en nuestra actividad médica para poder favorecer a los pacientes con su salud. Entonces, para acabar pronto, hay un capítulo ahí, y se los recomiendo que lo lean, que habla sobre eutanasia, sobre distanasia, y habla también sobre la cuestión de los trasplantes, y habla también sobre lo que se conoce como el esfuerzo máximo médico y como lo que se puede conocer como encarnizamiento médico. Entonces, si ustedes están haciendo, le llaman, ellos lo describen así, si usted tiene que estar haciendo acciones onerosas, ¿qué es una acción onerosa? Muy cara, que incluso puede hasta acabar con el patrimonio de la familia, o que está haciendo que sufra la persona o los familiares por ese mismo motivo, eso se le llama encarnizamiento médico. Entonces, ¿qué es lo que dice la Iglesia Católica en este caso? Que hay que reconocer que ya no se puede ofrecer más y aceptar en todo caso, yo no me voy a meter en cuestiones filosóficas en este caso, porque no es el lugar para hablar de esto, pero de mis creencias en sí, pueden ser o no, pero sí lo quiero tomar desde el punto de vista, vamos a decir, técnico y cómo influye en el pensamiento de la gente esto. Y ahora, desde el punto de vista de la Ley General de Salud, también está considerado, y chéquense el capítulo de la Ley General de Salud sobre eutanasia, distanasia y también lo que se puede considerar como encarnizamiento. Jóvenes, me despido porque ya llegó la hora y creo que ustedes tienen otras materias por ahí. Estén bien, mañana nos estamos viendo. Gracias, doctor. Hasta mañana. Luego, bye. Adiós, Doc. Bye.